Para mí es un privilegio poder estar nuevamente en Perú. Dios sabe y es testigo de cuánto les amo y les llevo en mi corazón. Así que no quisiera estar en este momento en ningún otro lugar de la tierra. Quiero estar aquí disfrutando este tiempo que el Señor nos dio y el privilegio particular de asistir y ser testigos de lo que Dios está haciendo entre vosotros. Quisiera en esta mañana ubicar el marco de lo que voy a compartir durante todo el retiro, si Dios me ayuda a hacerlo. Yo confieso mi temor, porque es muy difícil guardar equilibrio cuando el Espíritu Santo sopla y se mueve. Es como pretender estar parado correctamente en medio de un viento recio. Yo no sé si han estado alguna vez en una situación donde hay un viento fuerte que sopla y cómo cuesta mantener erguido la postura. Uno tiene que hacer esfuerzos para no caerse y luchar contra este viento. Y yo confieso que me resulta difícil guardar el equilibrio, pero al mismo tiempo que confieso esto, digo, yo quiero guardar equilibrio y quiero tener armonía, de tal manera de no dejarme llevar por vientos ajenos a la voluntad del Señor. Creo que este tema, el tema de la unción, el tema de la santidad y del poder de Dios, es un tema que hoy está en la primera plana de la Iglesia en muchos lugares del mundo. Y creo que estamos todos con grandes interrogantes, con inquietudes, a veces con un poco de dudas y otras, y por encima de todas estas cosas, con un profundo deseo de ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que cumplamos en este tiempo la voluntad de Dios que el Espíritu Santo nos expresa. Amén. Así que yo voy a abrir mi corazón. Dios les ayude a discernir de todo lo que digo, lo que es palabra de Dios, que sé que hay, y lo que es el entusiasmo de mi corazón por ver al Señor moverse en esta hora. Estamos viendo en nuestra nación, como en muchas otras partes del mundo, un intenso mover del Espíritu Santo. Amén. Creo que ustedes aquí también lo perciben. Hoy día las noticias vuelan y corren y lo que ocurre en un país casi ocurre simultáneamente en el otro. Por eso no es anormal que el Espíritu Santo esté hoy en el centro de la Iglesia. No porque queramos hacer un problema teológico, donde empecemos a discutir la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para mí es perfectamente lógico que después de muchos siglos de silencio del Espíritu, de muchos siglos de estar amordazado en los últimos bancos de la Iglesia, de muchos siglos de haber cerrado la boca del Espíritu en los seminarios y en los lugares de preparación, hoy toda la Iglesia se vea obligado a centrarse en el Espíritu Santo en una actitud para mí de desagravio y también en una actitud de devolverle al Espíritu Santo el gobierno de la Iglesia, que yo creo que es el motivo de nuestra renovación hace más de 20 años, porque nosotros no somos un movimiento nacido de una discusión teológica o de un problema personal entre pastores que decidieron dividirse, sino que hemos nacido al calor del Espíritu Santo y como parte de esta corriente de Dios que está soplando por todo el mundo. ¿Amén? ¿Crees esto? Amén. Sí, vamos a darle un aplauso al Señor. Amén. Él lo merece. Por eso para mí no se puede tomar el tema de la santidad, de la unción y del poder sin hablar del Espíritu Santo. Porque todas estas gracias, todas estas operaciones son realizadas en el mundo hoy por el Espíritu Santo, que opera por el poder
que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para nosotros. O sea que Él hace lo que Cristo hizo, aplica el poder de Dios, pero no hay dudas de que el Espíritu Santo es hoy en el mundo el ejecutivo de la deidad, como algunos dijeron, aquel que está aplicando no solo el gobierno, sino la gracia para que el propósito de Dios se cumpla aquí en la tierra. Por eso yo quiero hablar un poquito, breves reflexiones esta mañana, sobre el mover del Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos capítulo 2. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver. La Biblia es la palabra de Dios y la espada del cristiano, hay que traerla siempre. Hechos 2, 14 al 21. Aquí encontramos al apóstol Pedro explicándoles a los testigos del Pentecostés lo que había ocurrido en esa ocasión gloriosa en que el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Ya había ocurrido el Pentecostés y ahora Pedro se para y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto os lo digo, es lo dicho por el profeta Joel. ¿Y qué dijo Joel? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta ocasión. Te damos gracias por esta promesa que cumples todavía hoy, de derramar tu espíritu sobre toda carne. Señor, toma control de nuestras vidas, como lo has hecho hasta ahora, en todo este encuentro. Señor, inspíranos, ilumina nuestro entendimiento. Señor, delante tuyo yo confieso mi debilidad, mi carencia, y por eso, Señor, te suplico que tú nos hables por medio de tu Espíritu Santo en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. En este pasaje el apóstol Pedro se refiere al mover del Espíritu Santo. Y esta profecía de Joel no es un hecho histórico, no es un hecho del pasado, no es un hecho concluido. La profecía de Joel tiene vigencia hoy de la misma manera que tuvo en la ocasión del Pentecostés. Aquel día fue el comienzo. Y hoy quizás en los albores finales de la historia estamos siendo testigos del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. Por eso me sirve de base para decir una primera razón esta mañana. Hay dos señales evidentes de los tiempos en los cuales vivimos. La primera, a la cual no me voy a referir, pero sí mencionar, es el incremento del mal en el mundo, como una señal escatológica evidente de los últimos días y a los cuales yo me referí años anteriores en este mismo lugar quizás. Pero la otra señal de los tiempos, que a mí es la que particularmente más me preocupa, porque no me interesa tanto lo que el diablo va a hacer, sino lo que el Dios va a hacer. Miren, cuando nosotros pensamos escatológicamente,
siempre nos referimos a lo que el diablo hace. Si va a levantar el anticristo, si ya está la bestia en algún lugar, si vamos a poder comprar y vender. Miren, a mí todas esas cosas no me interesan, porque yo sé que en los últimos días el Espíritu Santo de Dios va a ser derramado sin medida, que la gloria postrera de la iglesia será mayor que la gloria primera, y que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Bendito sea el Señor, que vive, que reina, que es soberano. Amén. Por eso creo que en esta hora, como parte del mover del Espíritu Santo del cual constituimos, no nos tiene que sorprender el incremento del obrar del Espíritu en nuestra generación, en nuestras comunidades, porque siempre los hombres tenemos tendencia a pensar que a Dios ya se lo encerró en un esquema, en una estructura, en una forma de obrar. Pero miren, Dios siempre se renueva, Dios siempre dentro de su voluntad sigue obrando hasta que su propósito eterno se cumpla. Por eso pienso y digo, me digo a mí mismo, voy a mantener mi deseo de ser sorprendido por el Espíritu Santo de Dios. No pretendo que Dios se mueva como yo quisiera, sino que estoy dispuesto a decirle al Espíritu Santo en mi vida, hoy, Espíritu Santo, haz lo que quieras conmigo. Aplica el señorío de Cristo y estoy dispuesto a decirte que sí, cuando pueda discernir cabalmente, porque no estoy hablando de aventuras, pero cuando discernimos cabalmente que algo proviene de Dios, hay que meterse con corazón, con alma, con mente, con pies, con manos y todo, siguiendo el soberano soplo del Espíritu Santo. ¿Amén? Bueno, ahí se me fue un poco mi entusiasmo. Sepan colar ustedes. Amén. Debería ser responsabilidad mía, pero el Espíritu Santo está en ustedes también. Muy bien. Entonces yo estoy dispuesto a ver cada día más y no me va a sorprender que el Espíritu Santo se mueva en el mundo. Y quisiera aquí hacer otra reflexión. Cuando pensamos en el mover del Espíritu Santo, lo limitamos a la iglesia, lo limitamos a nuestras propias vidas. Pero hermana, hermano, el Espíritu Santo, siguiendo el propósito de Dios, se mueve en todos los planos de la vida y del mundo. ¿Sí o no? Por ejemplo, en este pasaje que hemos leído, la profecía de Joel augura que el Espíritu Santo va a obrar sobre el cosmos, sobre el orden creado, sobre la naturaleza, como ustedes quieran llamarlo. Y hemos leído allí señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que tener una visión amplia del mover del Espíritu Santo y darnos cuenta que sobre todo en esta generación nada de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es espontáneo, ha surgido por una obra de la casualidad, sino que todo en la soberanía de Dios apunta al regreso en gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque nada ha escapado del control de Dios, por más diablo y ocultismo y demonios que anden sueltos por ahí. Amén. Y pese al intento de nueva era, de querer entronizar al hombre en el lugar de Dios, nosotros sabemos que la serpiente está herida de muerte y que hay un solo Señor, el Señor Jesucristo, reinando y gobernando. Por eso el Espíritu Santo sopla en el mundo hoy. Pero no sopla solo en la naturaleza. Nosotros vemos y oímos de muchos indicios de que grandes cataclismos van a ocurrir a nivel del orden creado. Y a mí no me preocupan ni me asustan. Puede haber agujero de ozono, puede haber incremento del efecto invernadero por el aumento del dióxido de carbono, pueden descongelarse los polos por este mismo efecto invernadero, que a mí no me preocupa, porque esto es lo que el Señor había preanunciado en la Escritura, y al mismo tiempo que sé que esto ocurrirá, sé también que el soplo del Espíritu Santo estará cada vez con más fuerza en la iglesia y en mi vida. No sé si flotaré en el arca o miré con el Señor. No sé si el mar tapará
los lugares y las ciudades donde vivimos, si habrá terremotos, no me interesa. Lo que sé que aquí soy peregrino y que anhelo la patria celestial, que tengo en el fondo una sola patria, la Jerusalén celestial, y yo sé que cuando más se rompa esto, más pronto esa Jerusalén vendrá. ¿Amén? Porque a veces con el tema escatológico nos asustan, ¿no? Parece que van a venir los marcianos, que no sé, que no me preocupa. Yo sé que los ángeles que están a nuestro alrededor y que aunque nos maten, la gracia del Señor estará con nosotros. Pero el Espíritu Santo sopla en el mundo. ¿Qué entiendo por el mundo? El sistema humanista gobernado por Satanás. Ese es el mundo en el sentido que yo menciono en esta hora. Y también aquí digo, nada de lo que ha ocurrido es un determinismo de la historia, no es un problema económico, no es producto de las guerras de clase o de los imperios que luchan entre sí. Lo que está ocurriendo en el mundo de hoy es el cumplimiento de las profecías bíblicas que decía que todo iba a ser conmovido, que los reinos de la tierra serían conmovidos, dicen Hebreos, para que solamente quede lo inconmovible. ¿Y qué es lo inconmovible? El reino de Dios es lo que no puede mutar, es lo que permanecerá por los siglos de los siglos. Por eso, la caída del marxismo, el derrumbe del muro de Berlín, todos estos vientos de preparar un nuevo orden a todas las naciones y que centralice el gobierno, no es casual. No es que los hombres ahora quieran inventar la pólvora para resolver sus problemas. Esto es lo que el Espíritu Santo está provocando, sacudiendo el humanismo, mostrándole sus falencias y obligando a los hombres a caminar en este sendero de la consumación de las señales finales. ¿Amén? Hoy hay crisis en las naciones, crisis económicas, crisis políticas, pero ¿sabes? Hay algo que hacía muchos años que no había ocurrido, y esto también es obra del Espíritu Santo. Hoy hay una crisis ideológica. ¿Qué quiere decir esto? Con el marxismo cayó la última utopía. Los hombres siempre reemplazaron la verdad de Dios con sueños utópicos, queriendo conseguir por ellos mismos lo que solo se puede conseguir bajo el gobierno de Dios y por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, transformándonos en hombres nuevos. El hombre hoy no tiene una esperanza de salvación, no tiene hoy una ideología de salvación. Y hay un vacío. La pregunta que yo me hago es, ¿quién llenará ese vacío? ¿Quién lo llenará? ¿Nueva era? No tenemos hoy en este soberano mover del Espíritu Santo conmoviendo las estructuras humanas. No tenemos hoy una preciosa oportunidad de llenar este vacío, predicando el Evangelio del Reino, anunciando a Jesucristo como Señor y Salvador y rescatando a miles de almas para Cristo Jesús. Amén. ¿Ves así el Perú? ¿Ves así toda América Latina? ¿Ves así todo el mundo occidental? ¿Ves así las naciones musulmanas? Yo lo veo así. Aleluya. Y ahí se me calentó el pico de nuevo. Amén. Amén. Dice que el Espíritu Santo cuando venga convencerá al mundo de pecado. Al mundo, no solo al hombre, al mundo como sistema. De justicia y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Bendito sea el Señor que nos permite vivir en este tiempo donde veremos el juicio de Dios sobre el príncipe de este mundo y sobre este sistema que ya ha sido condenado y juzgado por la palabra del Señor. Amén. Podríamos decir más, pero el tiempo vuela. El Espíritu Santo sopla en el cosmos, sopla en el mundo. Pero ahora viene lo que más nos gusta. El Espíritu Santo de Dios sopla dentro de la iglesia, sobre el pueblo de Dios. El viento del Espíritu Santo está cayendo sin medida y cada día su intensidad es mayor. ¿Amén? ¿Amén? ¿No le quieres dar una buena noticia a tu hermano? Decile, el Espíritu Santo está soplando sobre la iglesia, díselo.
Así de paso se despiertan los que están dormidos. Hay muchas maneras de explicar esto, pero yo voy a usar una palabra que el Señor me dio a fines del año 84, en los albores de ese gran avivamiento que ocurrió en Argentina a través del ministerio del hermano Carlos Anacón. En aquella ocasión, en un retiro de pastores, vino sobre mí una palabra profética que compartí en aquel momento, donde Dios me decía que el Espíritu Santo estaba operando con 3 unciones. Yo no entendí bien, quizás la palabra unción no sea la correcta, pero podríamos decir que el Espíritu Santo está operando en 3 áreas. 2 de esas áreas que están mencionadas en el lema, la otra la voy a agregar. El Señor me dice, va a venir un tiempo donde el Espíritu Santo va a obrar en la iglesia con poder, va a dotar a la iglesia de poder. Y yo entendí con claridad que cuando Él se refería al poder, me estaba hablando de señales, de milagros, de prodigios, de repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque podemos tener un concepto de poder, es cierto, hay poder para testificar, hay poder para ser santos, hay poder para amar, todo eso lo da el Espíritu Santo. Pero yo quisiera ceñirme ahora, que el Espíritu Santo en el mundo de hoy, en la iglesia de hoy, va a derramarse con poder y con grandes manifestaciones, con señales, con prodigios que van a asombrar no solo a la iglesia, sino al mundo, porque donde Dios está, está el poder, donde está Dios, está el milagro. Y es casi una paradoja y una contradicción, yo diría una locura, pensar que Dios puede estar en un lugar y que allí no ocurra nada. Cuando Dios está, las cosas ocurren, porque el poder es de Dios, no del diablo, aunque el diablo imitador haga milagros. Amén. Entonces decirle a tu hermano, el poder es de Dios. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia va a ser llena de poder. Tu vida va a ser llena de poder. Y al hablar de poder digo de sobrenaturalidad. Vamos a vivir en una dimensión sobrenatural. Vamos a tener los pies en la tierra, pero al mismo tiempo vamos a mirar los ángeles subir y bajar del cielo. Y vamos a ver al Espíritu Santo obrar. Y todo lo que hagamos va a tener el sello del poder de Dios. Las palabras, las acciones, las oraciones. ¿Amén? ¿Sí o no? Permítame decir algo. Hoy día hay una confusión con esto del poder y las señales. Y algunos dicen, bueno, el diablo hace milagros. Sí, ya sé que el diablo hace milagros. Por lo tanto, renunciemos al milagro porque el diablo hace milagros. ¿Eso es así? ¿Vamos a renunciar al milagro porque el diablo sea un imitador? ¿Vamos a quedarnos con doctrinas sin vida? Porque reaccionamos frente a que el diablo también hace milagros. Mira, el diablo hará milagros, pero nunca podrá igualar al poder de Dios. Bendito sea el Señor. Y así como la serpiente de Moisés se comió a la serpiente de los magos de Egipto, hoy día el soplo del poder de Dios barrerá a los brujos, a los adivinos, a los hechiceros y a todo lo que el diablo quiera hacer para confundir a la gente. ¿Saben lo que yo me imagino? ¡Aleluya! ¡Gloria al que vive! Yo voy a ver un campeonato de soplidos dentro de poco. Quizá los brujos soplen y la gente caiga o tengan manifestaciones sobrenaturales, pero los siervos de Dios van a soplar a los brujos y los brujos van a caer por tierra. Por lo tanto, seamos ávidos de poder. No perdamos la fe, no dejemos que el diablo nos robe la fe, porque tenemos victoria en Cristo. Hoy el hermano que me precedió habló de que tenemos condición de rey, y es cierto. Cristo nos ha dotado,
Y aquí entra toda esta esfera del poder. Así que yo voy a hacer la obra de Dios confiando en su poder y no en mi fuerza. Demasiados años pretendí hacer la obra en mi hombre natural. Y así me fue. Porque un segundo del poder de Dios vale más que toda una vida muerta. Y no es un juego de palabras, ¿no es cierto? Poder, bautismo de poder. Hay poder en la sangre de Cristo. Poder para vencer, poder para tener victoria. Y yo estoy siendo testigo ahora de que esta unción, este mover del Espíritu Santo no es solo embriagarse, no es solo caerse al piso, no es solo una manifestación exterior, sino que hay muchas vidas que están siendo transformadas, santificadas, venciendo debilidades de años que no habían logrado eliminar de sus vidas, pero el soplo soberano del Espíritu ha quemado la paja y le ha dado poder y victoria sobre las debilidades de la carne. Y yo amo la santidad, pero sé que no hay esfuerzo humano. Amén, gracias. Que me pueda santificar a mí. No voy a ser como los monjes pegándome con un látigo para matar mi carne. Cristo ha matado la carne en la cruz del Calvario y sé que hoy el Espíritu Santo, con espíritu de poder y de dominio propio, me va a ayudar a hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Bendito sea el Señor. Amén. Pero el Señor me decía que el Espíritu Santo iba a obrar también con fuego. Y ahí el Espíritu se refiere a la santidad. Juan el Bautista dice de Jesús, Él os bautizará ¿con qué? Espíritu Santo ¿y qué? ¿Y qué hará? Quemará la paja. Y para mí ahí la Escritura se está refiriendo a que en los últimos días el Espíritu Santo de Dios no solo va a hacer señales milagrosas, espectaculares, que parezcan un show, sino que el Espíritu Santo, junto con la manifestación de su poder para atraer a los pecadores, consolar y sanar a los enfermos, va a derramar fuego sobre su pueblo, santificando a la iglesia. Porque Cristo viene y cuando Cristo venga no va a encontrar una iglesia dividida, impura, llena de pecado, sino una virgen inmaculada, una iglesia fiel, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ataviada como una novia para su esposo. ¿Amén? ¿Lo crees? Por eso, una prueba de genuinidad de un mover del Espíritu Santo, para mí está dada en la medida de santidad que produce. ¿Sí? Yo hice énfasis en el poder y las manifestaciones del Espíritu, en señales y milagros. Pero no digo que esa es la manifestación más grande de la presencia de Dios. Digo, si un proceso de avivamiento no conduce al quebrantamiento, a la humillación, a un proceso de purificación y eliminación del pecado de nuestras vidas y de la vida de la iglesia, es mero entusiasmo, es imitación y durará lo que dura el carnaval. No sé cuánto dura el carnaval aquí, pero en Argentina el carnaval dura 2 o 3 días. Pero yo anhelo el mover profundo del Espíritu Santo. Y le digo al Espíritu, embriágame, túmbame si quieres tumbarme, emplómame las muelas, pero por sobre todas las cosas, quema la paja, límpiame de toda contaminación de carne y de espíritu, santifica mi corazón. La iglesia por muchos años ha dejado de predicar la entera santificación. Y se han puesto a discutir los pastores si ocurre acá, si ocurre allá, si Calvino o Arminio tenía razón,
si habrá un purgatorio o estamos en el cielo, cuando nos veremos realmente libres del pecado. Mira, yo no sé cómo será. No pretendo en esta mañana decir cuál postura teológica es la verdadera. Lo que yo sé es que tengo sed de santidad y que quiero estar en la presencia de Dios sin que mi conciencia me acuse de nada, con limpia conciencia. Y quiero que la sangre de Cristo fluya sobre mi vida y quiero vencer la carne, hacerla morir y estar sin vergüenza el día que Cristo venga a buscar a su iglesia. Y no disfrazado de Cristo, ¿eh? No quiero estar disfrazado de Cristo. Que cuando Dios Padre me mire, vea la túnica de Cristo, las sandalias de Cristo y por adentro ser un sepulcro blanqueado, lleno de huesos, de muertos, de hedor y de cosas sucias. Quiero vivir la vida de Cristo y creo que el Espíritu Santo tiene poder porque para eso Cristo murió en la cruz, para que venza el pecado. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Por eso predica la santidad. Predícala, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y predicándonos la verdad, caminaremos más rápidamente hacia ella. Y que venir gracia, gracia. El Señor va a juzgar, porque limpiar, quemar, ¿qué son? Expresiones de juicio. Viene juicio de Dios. Esto no es solo un vientito para tirarnos. Esto va a tirar todo lo que esté mal. Y va a santificar nuestras vidas. Y los fariseos, los hipócritas, los sepulcros blanqueados, los amadores de su propio vientre, los que predican a Cristo por contienda y vanagloria, van a salir con los pies para adelante de la iglesia como salió Ananías y Zafira. Y ahora que lo proclamamos va a ocurrir, porque el juicio de Dios ya ha sido determinado sobre los que contaminan la iglesia. Y el Espíritu Santo vendrá con poder para ejecutar el juicio de Dios y la iglesia va a ser pura, no va a ser menos de lo que Cristo se propuso cuando derramó su sangre. Amén. Amén. ¿Tiene fe? ¿Nace la fe? No solo para ser sano, sino fe para ser santo, porque hace milagros físicos. Tiene poder para terminar con el pecado en nuestras vidas. Amén. Amén. No hablo de actos mágicos, No hablo de que estamos aquí y vivimos sin pecar. Estoy hablando de una actitud. ¿Quieres ser libre del pecado? Esa debe ser tu actitud. Debes aborrecer el pecado. Y en ese aborrecimiento comenzará este proceso de santificación. Y finalmente el Espíritu Santo me decía que Él va a derramar su amor en la iglesia. Dice Romanos que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Y una de las demostraciones de que el Espíritu Santo estaba lejos de la iglesia no es porque la gente no hablaba en lengua solamente. No es porque no sabían alabar a Dios y gritar y tener los carismas. La mayor demostración de que Dios no está en una vida o en una comunidad es la falta de amor entre ellos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y aquel que no ama no conoce a Dios. Por más que haga milagros y por más que ofrezca una pureza de santidad. Por eso Pablo dice, si no tengo amor, nada soy. Y nos dice, procuren los dones. Pero yo les muestro un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino? Amor. Amor que nos acercará al hermano. Amor que unirá a la iglesia. Y amor que pondrá la compasión de Cristo, el amor de Cristo, para que salgamos al mundo a recoger al huérfano, a la viuda, al hambriento, al enfermo, visitar al preso, hacer lo que Cristo hizo. Vienes, no solo orando por la gente, sino compartiendo el pan, la sopa, el vestido, el par de zapatos y demostrar a este mundo lleno de odio que el amor vence. Amén. Mira, el poder sin santidad corrompe y termina destruyendo a la persona que lo posee.
Pero la santidad sin amor es legalismo y termina siendo fariseísmo puro. Y creo que a la hora de beber, debemos beber todo lo que el Espíritu nos quiere dar. Por eso, para encauzar un poco el tema, porque se me escapó, perdónenme, me hago una pregunta que les hago a ustedes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la hora presente? Si queremos unción, si queremos santidad, si queremos poder. Nuestra responsabilidad es continuar siendo un movimiento del Espíritu Santo, una comunidad que vive en relación con Él, bajo su guía y su gobierno. La mayor tragedia de la iglesia no es que la persigan o los maten. La mayor tragedia de la iglesia ha sido desplazar al Espíritu Santo del gobierno y reemplazarlo por el hombre. Hoy día hablamos de humanismo y está bien, pero saben, la peor clase de humanismo no está en el mundo. La peor clase de humanismo no es el humanismo de nueva era. No es el de los manifiestos del año 33 o 73. El peor humanismo es el hombre gobernando la iglesia. Es el hombre que ha desplazado, resistido, ignorado el poder, la soberanía, la gracia del Espíritu Santo y pretende hacer la obra en su propia energía natural. Este ha sido el mayor drama de la iglesia y ha sido el origen de la idolatría, de la apostasía, de las herejías, de las divisiones y de todos los males que hoy están en la iglesia. Por eso Pablo le grita a los Gálatas, les exhorta, y yo hasta puedo percibir su indignación, y les llama necios, locos, insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar en la carne, y estas palabras a mí me queman hoy. Y son un desafío permanente para seguir siempre. Una vez oímos su voz y le seguimos las indicaciones soberanas del Espíritu Santo. Y esto no es fácil. ¿Por qué? Porque al hombre natural le es imposible seguir la guía del Espíritu Santo. La suficiencia humana impide el obrar del Espíritu Santo. Miren, yo no le voy a poner carne, porque no tengo tiempo. Repito, el hombre natural no puede seguir la guía del Espíritu. La suficiencia humana impide el obrar del Espíritu Santo. Y agrego dos cosas más. Somos útiles en la obra de Dios, en la medida que dependemos del Espíritu Santo. Y agrego, las estructuras valen o no valen, en la medida que están gobernadas y sostenidas por el Espíritu Santo. El discipulado por coyunturas, sin el Espíritu Santo, no se diferencia mucho a la democracia donde gobierna cualquiera. ¿Por qué? Porque tienen algo en común. Están vacíos del poder de Dios. Y eso es la plantita que debemos cuidar, para que nadie nos la robe. Y no es fácil, porque al hombre, a ti y a mí, nos gusta tener todo previsto, encasillado. Queremos decirle al Espíritu lo que tiene que hacer, porque no tenemos esa disposición a la sorpresa. Entonces, por ejemplo, que se sanen pero que no se caigan, que tengan gozo pero que no griten o salten, que tengan vida pero que no se manifieste, porque tenemos el concepto de que la iglesia es un cementerio donde nosotros somos los cuidadores que estamos velando el cadáver de Dios. Pero Dios está vivo y la vida de Dios fluye. Y cuando la vida fluye, da fruto, hay energía,
hay forma, hay voz. ¿Quién va a callar cuando el cielo truena? ¿Quién no se va a alegrar cuando el gozo del Espíritu Santo nos llena? Por favor, hermano, es ridículo. Por eso, y hablo como loco, porque sé que esto es peligroso, pero hay siervos de Dios en la iglesia y en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero creo que es peor apagar el espíritu que arriesgarse a vivir bajo la unción. Yo prefiero los problemas de la vida a la paz de los cementerios. En un cementerio nadie va a traer profecías falsas. Pueden estar seguros y tranquilos. Nadie va a hacer teatro para caerse ahí representando que Dios le ha tocado. Pero tampoco va a soplar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sigue trabajando en los vivos. Entonces tengamos cuidado, pidamos discernimientos de espíritu, pero mientras hay vida y esperanza, podemos corregir, podemos llamar a aquel que está fuera de foco y reprenderle y exhortarle en la paz del Señor, pero vamos a mantener la vida fluyendo, vamos a mantener el poder de Dios y no vamos a ser bomberos. Amén. Bueno, aleluya. Algunas cosas hicimos al principio cuando recibimos el Espíritu Santo. Y yo con esto quisiera terminar. ¿Qué hicimos años atrás? Y hay que seguir haciendo esto en forma permanente. Reconocimos al Espíritu Santo como una persona y no como una doctrina, como una influencia. Yo me acuerdo cuando recibí el bautismo, yo ni sabía que había bautismo del Espíritu Santo y nací cristiano. Porque mis padres eran cristianos y antes de mamadera me dieron una Biblia. Pero no sabía que había Espíritu Santo. Creía que el Espíritu Santo era una doctrina, una influencia. Yo tenía un dogma sobre la Trinidad, pero no conocía a la persona. Y hermano, hoy día creo que muchas de las manifestaciones que hay de sudor, de calor, de no podernos tener parado, es una pequeña ayudita. El Espíritu Santo está diciéndonos que estoy acá, soy una persona, como persona pienso, hablo, les anhelo celosamente. Quiero escucharles, quiero tener comunión, porque eso es una persona, es alguien con quien podemos relacionarnos de igual a igual, no es una cosa. No es una silla, no es un ente abstracto, aunque no tiene cuerpo, el Espíritu Santo es real. Bienvenido sea la persona del Espíritu Santo y sus manifestaciones, si ellas nos ayudan a reconocerle. ¿Amén? Hay muchos hermanos que sienten ahora electricidad, sienten calor. Amén. Y hablan, dice, estaba presente. Algunos hablan que se les paran los pelitos, como cuando uno está... Y no es nada eso. Yo no digo, no hagamos una doctrina de estas cosas. Pero alegrémonos que después de muchos siglos de ignorancia, el pueblo puede percibir la presencia del Espíritu Santo, aunque sea en esta pequeña cosita, que yo sé que lo demás va a seguir viniendo en la medida que demos lugar a esto. ¿Amén? Amén. Aleluya. Quebrantamiento y humillación. Antes de ser bautizado me quebranté, porque el Espíritu de Dios habita en los humildes. Pero cuando ya crecemos, nos paramos y Dios nos usa, nos venimos cancheros. Como Maradona, que cree que ahora con el nombre solo puede jugar al fútbol. Y comenzamos a desarrollar un criterio de autosuficiencia. Eso pasa mucho con los dones. Como yo tengo el don, tengo la camiseta de Superman abajo, ¿vieron? Cuando llega la hora de la reunión, corro como Clark Kent, me meto en algún lugar, me saco la ropa y aparezco como Superman. Y empiezo a confiar en mí, en el don que yo tengo. Yo no tengo nada, yo soy
basura delante de ustedes. Aquí el único que tiene poder y siempre será así es Cristo Jesús. Y todo lo que podamos decir y hacer, solo lo haremos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Por eso hay que mantener un sentido de indigencia, un sentido de inutilidad, un sentido de incapacidad. Yo no tengo nada para darles. Solo Cristo tiene. Y nunca debemos olvidar en nuestra tarea, ya sea evangelizando, aconsejando, dando de comer a los pobres, amando, siempre lo que haremos no saldrá de nosotros, porque nosotros no somos capaces de nada si el Espíritu Santo de Dios no está. Amén. ¿Eres pobre? ¿No será esa la pobreza evangélica? Pobreza evangélica en el sentido de los evangelios a la que Cristo se refiere. Yo no tengo nada. Todo lo que tengo es de Cristo Jesús. Y siempre seré un limosnero a su puerta, pidiéndole que me dé de comer. Quebrantamiento y humillación. Y finalmente digo, sed espiritual. Sed. ¿Has tenido sed? ¿Alguna vez tuviste sed? Yo una vez me perdí en la montaña, cuando era jovencito, en una aventura. Y con un calor de verano y un sol abrasador, pasé más de 24 horas sin poder beber agua. Y habíamos llevado fiambre, dicen acá, salame, queso, muy salado. Se me ampollaron los labios y mi lengua parecía lengua de lagarto. Miren, en ese momento me hubieran bebido las lágrimas de alguien, por no decir otra cosa, de la desesperación. Hubiera dado mi vida por un vaso de agua. Todo lo demás perdió su significado. Solamente tenía sed. Y hermanos, si no tenemos esa sed, no seremos llenos del Espíritu Santo. Pienso que la medida de espíritu depende de la cantidad de sed. ¿Sí? Hoy día la gente se embriaga del Espíritu. Y algunos están así. Entonces, vienen y se acerca y dice, quiero más. Y uno dice, más, si ya está todo desarmado. Entonces oran de nuevo. Y habla y ahí está contento y llora y se ríe. Un borracho. Borracho se dice aquí también. Medio vulgares, un ebrio. Y yo le pregunté, digo, Señor, ¿por qué quieren beber más? Y me contestó el Señor. Y me dijo, ¿viste alguna vez un ebrio saciado de vino? ¿Ustedes vieron algún ebrio que quiera dejar de tomar? ¿Hasta cuándo toma un ebrio? Toma 3 litros, 4 litros y ya no sé dónde lo pone. A veces pienso que va a ser como los dibujitos animados que le va a salir por el oído, por algún lado. Está lleno de vino. ¿Y cómo no desear? ¿Cómo me voy a saciar del Espíritu Santo? No os embriaguéis de vino, en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Y yo creo que ese es nuestro desafío. Yo no creo que toda esa lista que tenemos ahí
tan profunda, tan gloriosa, se pueda conseguir si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso comencé por acá, porque todo lo demás iban a ser demandas, verdades profundas, pero no vamos a tener el motor, ni el poder, ni la gracia para poder vivir a la altura de lo que Dios nos pide. Y el Señor Jesús ya lo dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar, ¿qué cosa? Buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y a veces dudamos con esto, pero yo digo, si en esta mañana confesamos a Jesús como Señor, invocamos su nombre, nos cubrimos con la sangre de Cristo y le pedimos que Él envíe la promesa del Padre, ¿qué espíritu te parece que va a bajar? ¿Permitirá Dios que venga otro espíritu? ¿Qué dices tú? Si eso es posible, yo pienso estamos perdidos. Es imposible, porque nadie puede llamar a Jesús Señor, como hemos llamado nosotros desde el comienzo de la renovación, si no es por obra del Espíritu Santo de Dios. Así que yo no dudo esta mañana que si tenemos sed y clamamos al Espíritu Santo y le pedimos que nos llene, que llene nuestro corazón, yo no tengo dudas de que el Espíritu Santo llenará nuestros corazones y que ningún otro espíritu podrá usurpar el lugar sacrosanto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Por eso, a mí me gustaría que bebiéramos juntos del Espíritu Santo en esta mañana. No porque no lo tengamos. Yo sé que la gran mayoría de ustedes del Espíritu. Pero vuelvo al ejemplo del borracho. ¿Quieres más? Más, más y más. Yo quiero más. Entonces el pasar hoy aquí adelante quizás no significa mucho si es un paso nada más. Pero sí es una actitud del sediento que las 24 horas del día en un altar imaginario pasará a beber de la fuente de agua viva. Yo no dudo de que el Espíritu Santo hará una obra gloriosa en tu vida. Amén. Amén. Cierra tus ojos. Y pide a tu Padre Celestial que Él te llene de su Espíritu. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Dile al Señor, yo quiero ser lleno, papá. Quiero renovar la presencia y el fluir de tu Espíritu en mi vida. Y si hay alguna barrera en tu conciencia, quítala ahora en el nombre del Señor. Deja que la sangre de Cristo te limpie para que nada impida el libre fluir del Espíritu.